Muy bien, pues ya estamos en la tercera semana de En Busca de Dios. ¿Cuántas están disfrutando este estudio? A ver, amén. ¿Cuántas lo están disfrutando? Y sobre todo, yo no sé ustedes, pero como dijo el pastor una vez, que dijo el apóstol Pablo una vez también, dijo, palabra dura es esta, ¿cierto? Yo siento que el Espíritu Santo de Dios, por lo menos a mí, yo estoy segura que a ustedes también, que son hijas de Dios, está trayendo convicción a nuestras almas y nos está diciendo, hey, Liana, hey, Blanca, hey, Romina, hey, Natalie, mira esta área de tu vida, quiero que cambies algo. Y de eso se trata. ¿Se acuerdan de la imagen, de la ilustración que les puse del arado? Pues hoy vamos a ir un poquito más profundo con el arado, ¿verdad? Y vamos a seguir removiendo esa tierra que está dura ahí abajo y vamos a sacar esas raíces que tal vez nos están haciendo daño y que no permiten que el fruto bueno que el Señor está sembrando en nuestros corazones pues venga a relucir, ¿ok? Así que preparadas, hoy comenzamos la tercera semana y ya escuchamos, como les dije, acerca del tema del avivamiento. Ya aprendimos qué es un avivamiento, ¿cierto? Teníamos un concepto equivocado. Aprendimos qué es el verdadero avivamiento y qué es una obra sobrenatural de Dios, pero que nosotros también tenemos una parte ahí. Tenemos que preparar el terreno de nuestros corazones para que pueda ocurrir el avivamiento dentro de nosotros. Hablamos también de la humildad, ¿cierto? Y esta semana, ¿cómo les fue con la humildad y el orgullo? ¿Bien? Fuerte, ¿no? Pero bueno, todo lo que produce dolor, esfuerzo, como recuerden el ejemplo de la tierra una vez más, tiene que ser revuelta, rota esos pedregones. ¿Para qué? Para que la semilla y el fruto vengan a la luz. Y eso es lo que queremos nosotros. Queremos el fruto. ¿Amén? Eso, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, esta semana en casa ustedes van a seguir con su libro, En Busca de Dios, y vamos a hablar de la honestidad. La honestidad es otro elemento esencial que queremos experimentar, que necesitamos. Si queremos experimentar el gozo de Dios, un avivamiento y el gozo de Dios en nuestra relación personal con Él. Así que descubriremos, hay un dicho que dice que el silencio es oro, pero hoy vamos a descubrir que no siempre el silencio es oro. Así les voy a decir por qué. No sé si alguna vez cuando ustedes eran niñas hicieron un juego que por lo general todas las niñas lo hacemos. Yo jugaba a las escuelitas, por ejemplo. Pretendíamos ser alguien que no éramos y poníamos todo el stage o ¿cómo se dice? El teatro, todo lo armábamos. Yo tenía muchas muñecas, gracias a Dios todavía en Cuba había muñecas cuando aquello. Así que mi mamá, pobrecita, se esmeraba mucho en cada año comprarme una muñeca. Yo no sé cómo ella lo hacía, pero ella me compraba mis muñecas cada año. Un juguete al año, imagínense. Pero bueno, eso es otro tema. Ahora vamos a hablar de que a mí me gustaba jugar a la escuelita. ¿Sí saben lo que es la escuelita, verdad? Y yo, por supuesto, era la maestra y ponía todas mis muñecas ahí en fila, las sentaba en fila y todas tenían su nombre, les ponía su lápiz, su libreta y yo era la maestra y yo era la que enseñaba y hablaba con ellas y todo. Bueno, yo pretendía, yo actuaba, yo en mi mente y en mi vida real en aquel momento era una maestra, pero simplemente era un juego, yo era una niña, yo estaba pretendiendo. Mientras crecemos, nos damos cuenta muchas veces que el actuar, que el pretender, también puede ser parte de nuestra vida adulta. No solo de las niñas de los juegos a la escuelita o de los juegos a la iglesia o del juego enfermera o del doctor o lo que sea. Muchas veces mientras crecemos podemos ver si somos honestas, y recuerden que hoy vamos a hablar de honestidad. Si somos honestas, vemos que muchas veces actuamos también, pretendemos, a veces sin darnos cuenta, queremos dar una imagen que no es el verdadero yo.
queremos pretender ser mejor tal vez de lo que somos. Y eso es actuar también. Y eso no es honestidad, ¿verdad? Cuando se trata de un juego todo está bien, pero cuando se trata de la vida real, no se llama honestidad y es actuar. Y podemos ver que muchos adultos todavía hoy continúan jugando los juegos de hacerse pasar por alguien, ¿cierto? Uno de los juegos que jugamos más a menudo, y me incluyo yo, no crean que yo estoy paradita aquí porque soy santa, no. Simplemente estoy aquí por la gracia de Dios. Yo soy una igual que ustedes, con mis debilidades, con mis pecados y con mis talentos que el Señor también me ha dado. Igual que todas nosotras. Estamos todas juntas en este bote, estamos todas juntas en esta lucha. Así es que no se sientan que porque yo estoy aquí parada, yo soy mejor que ustedes. No, todo lo contrario. Este estudio más que nunca me ha mostrado mi falta, mi debilidad, mi carencia y mi necesidad de Dios. Y espero que, si somos honestas, todos lleguemos a esa conclusión de cuánto necesitamos de la gracia de Dios para poder hacer lo que hacemos, para poder dar un buen testimonio y para poder, sobre todo, agradarle a nuestro Señor. Amén. Necesitamos de Él de cada segundo, pero sí les digo una cosa, que uno de los juegos que jugamos más a menudo es, lamentablemente, el juego de ser cristianos. El juego de que pretender que somos cristianos, y muchas veces tal vez ustedes han escuchado que estamos jugando a la iglesia o que no debemos de jugar a la iglesia, jugamos al cristianismo, y esto es lamentable. Es lamentable porque venimos a la iglesia el domingo, pretendemos ser alguien que no somos en casa tal vez, que no somos realmente, pero ¿saben algo? Yo no he venido, yo sé que este estudio de hoy está un poquito fuerte, pero es palabra de Dios. Y es palabra de Dios, ¿para qué? Para convencernos a nosotras mismas de que Él quiere trabajar en nuestras vidas, de que Él nos ama tanto, que Él quiere enmendar cosas que tenemos que arreglar en algunas áreas. Las tuyas son diferentes a las mías, pero todas tenemos algo que el Señor quiere trabajar con nosotras. Y ahí es donde podemos ejercer la humildad de decirle, sí, Señor, reconozco que tengo que mejorar esto, por favor ayúdame, ven y ayúdame. Entonces muchas veces, mis hermanas, y ojalá que no caigamos en esto, pero a veces por la rutina, por lo ocupada que estamos, por la influencia de afuera, del medio, del mundo, pues caemos en el juego de jugar a la iglesia. Y solo nos acordamos de Dios los domingos cuando venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? O los martes cuando venimos al estudio. Yo le doy gracias a Dios por cada una de ustedes, perdón. Es temprano en la mañana y la voz todavía no quiere despertar. Le doy gracias a Dios por cada una de ustedes, porque yo sé el esfuerzo que hacen por estar aquí y por buscar de Dios. Y eso es lo que vale, y eso es lo que el Señor ve. Así que no se sientan, no se lo tomen personal, tómenlo como un consejo de Dios, como la extensión del amor de Dios para nosotras, ¿verdad? Como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, les llamamos la atención porque queremos que sean mejores, ¿verdad? Y que les vaya bien en la vida. Igual nuestro Padre Celestial, tómenlo así. ¿Ok? Entonces, el pequeño drama que hacíamos cuando éramos niñas, ahora que somos adultas, tan solo toma diferentes formas. Y piensen por qué. A medida que continuamos en este proceso de buscarle a Él, porque de eso se trata, de buscarle a Dios, ¿verdad? Y de pedirle a Dios que avive nuestros corazones. Queremos que Él avive, que ponga ese gozo, esa pasión en nuestros corazones por Él, ¿verdad? Deseamos experimentar el gozo de ese avivamiento. Y estamos, recuerden lo que les digo, poniendo los cimientos básicos. Estamos preparando la tierra de nuestro corazón para que eso pueda ocurrir allí. Así que tómenlo de esta manera, tómenlo como un entrenamiento, como un bootcamp que se le llama, ¿verdad? Voy ahí
a hacer a este estudio, porque quiero ser transformada por la palabra de Dios. Y si lo hacemos honestamente, Él nos va a transformar, mis hermanas, porque siempre hay algo que hay que arreglar, siempre. Entonces, hagamos esto, sigamos poniendo los cimientos básicos, los principios fundamentales, y ya dijimos que el primer principio fue la humildad, ¿verdad? Hablamos mucho del orgullo, nos identificamos con muchas cosas, ¿verdad? Y dijimos que tenemos que ser humildes, que humillarnos ante Dios para que poder experimentar esto. Y hoy les digo, nunca podrías acercarte a Dios a menos que también seas honesta con Él. Tenemos que ser transparentes, sinceras, honestas. Este es el otro principio fundamental que vamos a tratar esta semana en casa, ustedes en sus libros, en su tarea, ¿verdad? Espero que la estén haciendo todos los días y que esté trabajando en sus corazones. Y hoy les vamos a hablar un poquito de ese otro principio básico que es la humildad, la honestidad, perdón. Sí, la honestidad, ser transparente, ser abierta, ser honesta ante Dios y ante los demás, acerca de la verdadera condición de nuestro corazón, ¿ok? No se trata de andar por la vida contándole cada detalle, como vemos muchas personas en el Facebook tal vez, contando cada detalle de su vida y cosas que a veces no son necesarias, muy personales, ¿verdad? Saber. Pero sí se trata de acerca de la verdadera condición, ¿ok? Vamos a ser honestas con Dios primeramente y con los demás, con las personas que me rodean en mi hogar, con las personas que me rodean en mi trabajo, con las personas. Voy a tratar de ser lo más honesta, auténtica que se pueda, ¿verdad? Pero con mucha inteligencia, sabiduría, sin caer en chismes, sin caer en ninguna otra cosa. Bienvenida, adelante, buenos días. Dios te bendiga. Estamos hablando de la honestidad hoy día, ¿ok? Así es que se trata de eso, de ser honestas con Dios acerca del estado de nuestro corazón. ¿Cómo está realmente mi corazón? ¿Y cómo está esa relación personal que yo debo de tener como hija de Dios con mi Padre? De eso se trata, mis hermanas, de esa condición sin pretender, sin actuar, sino siendo auténticas, transparentes delante de nuestro Padre. Amén. Veamos algunos pasajes y les invito a que abran sus Biblias y busquen en Salmos y vamos a hablar acerca de la importancia de ser abiertas y honestas delante de Dios. Pueden usar sus Biblias, sus teléfonos, las más modernas, está bien, no hay problema. Mientras sea Biblia, todo está bien. Entonces vamos a ver los Salmos y vamos a tener un encuentro con Dios. Si vamos a tener un encuentro con Dios, nos vamos a deshacer de esas máscaras que a veces nos ponemos para que la gente no sepa realmente cómo yo estoy, cómo estoy viviendo, cómo me siento, cómo está mi relación con Dios. Nos vamos a despojar hoy de todo eso y vamos a tratar de ver de frente, cara a cara, encontrarnos con nuestro Dios, ¿verdad? Y ser honestas, transparentes delante de Él, ser genuinas. Vamos al Salmo 15, versículo 1 al 2. Y este es un salmo que escribió el rey David y nos habla justamente de esto, de venir ante Dios, de acercarnos al Señor. Y vamos a ver que el Salmo dice así, dice el rey David: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Subrayen esta última frase, el que habla verdad en su corazón. Es interesante hacer notar que el salmista no termina la oración solo con el que habla la verdad. Fíjense, no es algo externo, no tenemos que hablar la verdad externamente, comunicarla, sino que dice el que habla la verdad en su corazón,
¿ok? No es externo, es interno también, ¿ok? El que habla la verdad en su corazón, porque muchas veces nos engañamos a nosotras mismas. Ojo con esto, he descubierto yo esto, es algo bien interesante en este estudio. Lo que David está diciendo es que nos acerquemos a Dios. El acercarnos a Dios involucra algo mucho más que hablar, que palabras, que hablar la verdad exteriormente. Se refiere al lugar, escuchen esto, al lugar donde comienza la comunicación. Ese lugar es el corazón, es nuestro corazón. Allí comienza la comunicación con nuestro Dios. A veces creemos cuando oramos y oramos en voz alta que ahí comienza nuestra comunicación con el Señor. No. El Señor puede ver todo lo que está dentro de nuestro corazón. Él puede ver nuestras motivaciones, Él puede ver nuestras intenciones, mucho antes de que la palabra llegue a nuestra boca. Así que ahí comienza, hermanas, el hablar la verdad desde nuestro corazón. Y para eso, para poder vivir la verdad y hablar la verdad desde nuestro corazón, tenemos que trabajar en nuestro corazón. Porque lamentablemente vamos por la vida acumulando cosas malas en nuestro corazón. Entonces, de vez en cuando, aquí en Estados Unidos se usa el spring cleaning o la limpieza de primavera en las casas. Todas nosotras empezamos a limpiar, a sacar, a botar, a desempolvar. Pues cada primavera, yo les diría que no esperen a la primavera, que lo hagamos más frecuentemente. Hay que desempolvar este corazoncito, ¿verdad? Y hay que sacar las cosas que están ahí, el hollín y las cosas feas que no pertenecen ahí. Amén. Para poder tener una relación verdadera, sincera con nuestro Dios. Dice, Dios le permite a aquel que habla verdad en su corazón que se acerque a Él. ¿Se dan cuenta por qué es un paso indispensable para acercarnos a Dios, para tener una relación más cercana a Él? Porque Él solo le permite esa relación estrecha al que habla verdad en su corazón, nos dice el salmista, y habite en su monte santo, que se acerque a Él y habite en su monte santo. Aquel que está pretendiendo, aquel que está actuando un papel o pretendiendo ser lo que no es, Dios lo sabe. Y ustedes creen que Dios va a acercarse a esa persona, primero tiene que limpiar su corazoncito, ¿verdad? Amén. Veamos el mismo principio en el Salmos 24, versículo 3 al 5, que dice así: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Fíjense, yo subrayé dos palabras en este Salmos y es aquellos que tienen manos limpias y corazón puro, y el que no ha alzado su alma a la falsedad, el que no es falso y que no ha jurado engaño, que no dice mentiras. Ese recibirá la bendición del Señor. Todos aquí queremos ser bendecidos por el Señor. Amén. La persona que es santa tiene manos limpias y corazón puro. Es una persona que no levanta su alma a la falsedad, que no jura mentiras, que no profesa una cosa y vive algo diferente. Ahora vamos al Salmos 32, donde vamos a ver el mismo principio también. Recuerden que cuando David pecó, adulterando con Betsabé, ¿sí? ¿Recuerdan esta historia? Y fíjense que David pecó y pecó muchas veces y es considerado, o fue considerado por Dios, un hombre con el corazón, ¿cómo? De Dios, semejante a Dios. Así lo llamó nuestro Dios. Pecó, 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 pero se humilló, se arrepintió y buscó de Dios. Amén. Ahí tenemos un gran ejemplo. Bueno, este salmo que vamos a leer ahora, 32, David había adulterado.
con Betsabé y había asesinado a su esposo. Ustedes recuerdan esto. Y esto es uno de los salmos que David escribió después de haber tenido esta experiencia de pecado y de descubrir el proceso por el cual Dios lo llevó. Esto es interesante. Desde cubrir su pecado hasta descubrir el pecado. Hay un proceso. Uno se aferra muchas veces a tratar de encubrir su pecado. Y fíjense, encubrirlo a Dios, que sabemos que no lo podemos engañar, pero muchas veces humanamente nos aferramos y vamos a ver lo que dice David. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Quién cubrirá ese pecado? En este pasaje veremos que si nosotras cubrimos el pecado, tratamos de cubrir el pecado, no seremos bendecidas. Pero si lo traemos a la luz, ¿verdad? A Dios, entonces el mismo Dios se va a encargar de cubrir. ¿Qué significa cubrir? De perdonar, de limpiar, de hacer desaparecer ese pecado. ¿Se dan cuenta? Existe una diferencia si soy yo la que cubro, trato de cubrir mi pecado, esconderlo, o si es Dios el que cubre el pecado. Hay una gran diferencia en esto. Y esta semana vamos a hablar sobre el peligro y el problema que surge cuando intentamos nosotras cubrir, esconder, echarle tierrita a nuestro pecado que todavía está vivo y gruñendo ahí. Vamos a ver qué peligro corremos. Veremos que es necesario que seamos abiertas y honestas con Dios y en ocasiones con los demás, si es que hemos ofendido a alguna persona, acerca de lo que hemos hecho, de cómo hemos fallado, para que Dios pueda cubrir nuestro pecado. Hay una condición que tiene que ser traído a la luz. Si no, Dios no lo cubre. Ya lo vimos en el Salmo. Así que David dice que aquel cuyos pecados Dios ha cubierto, esa persona es bienaventurada. Así que gloria a Dios, porque somos bienaventuradas, todas las que confesamos nuestro pecado al Señor y Él nos perdona, somos bienaventuradas. Amén, gloria a Dios por eso. Aquel cuya transgresión es perdonada, es limpiada, es cubierta por Dios, es un bienaventurado. Y el versículo 2 continúa diciendo, ahí en el mismo Salmos estamos, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay doble ánimo, no hay pretensiones, no hay actuaciones, no hay hipocresía. Esa persona es bendecida. Yo sé que ustedes estarán pensando en estos momentos, ay hermana Liana, qué duro está esto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras, si somos honestas, pretendemos, nos dicen, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, una sonrisa superficial, pero realmente estamos bien. ¿Realmente estamos bien o estamos nuestro cuello, nuestros hombros doblados con una carga invisible, pero ahí súper pesada? Y muchas veces nos quitamos de las bienaventuranzas del Señor porque no podemos reconocer delante de Dios, he fallado, he hecho esto mal, Señor, perdóname y ayúdame, cubre mi pecado. Amén. Entonces, escuchemos, esta es la persona bendecida, la que trae su pecado a la luz. El versículo 3, continuemos, y David comparte que él no siempre experimentó esta bendición. Veamos, dice, mientras callé mi pecado, dice David, o sea, cuando me negué a hablar de mi pecado con Dios y con los demás, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y esta es una imagen de lo que produce la convicción de Dios en nuestras vidas. Cuando andamos con un pecado no confesado, hasta los huesos nos duelen, ¿cierto? No nos sentimos bien, no andamos bien. Y el rey David lo dice aquí, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir.
y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, él sentía el peso de la mano de Dios sobre él, mientras no confesé el pecado. Si tú eres una hija de Dios, yo me imagino que has tenido esta experiencia de convicción, ¿cierto? Has sentido la convicción del Espíritu Santo cuando has pecado y has sentido un peso, algo que no puedes estar bien hasta que lo confiesas a Dios. A mí me ha pasado muchas veces. Solamente un peso que pareciera que no puedes respirar, como lo describe aquí el rey David, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad, decía, se consumía, se desvanecía, Señor. ¿Y qué pasó en el versículo 5? Vamos a ver lo que dice. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Se dan cuenta qué sencillo es? Y a veces andamos por días cargando con un pecado y lidiando y autojustificándonos. No, yo no pequé porque la otra persona tuvo la culpa o porque esto pasó y él fue el que actuó mal y yo respondí porque me hicieron esto. Y no queremos darnos cuenta y no queremos ser honestas, lo suficientemente honestas y decir, sí, Señor, es cierto, yo también pequé. Yo pequé, Señor, contra ti. No importa quién fue la culpable, no importa quién comenzó, yo también pequé. Perdóname. Y nos perdemos de toda una semana las bienaventuranzas de Dios. ¿Cierto? Así que no seamos tan cabezonas. Y inmediatamente que nos convence el espíritu de pecado, digamos de rodillas, sí, Señor, perdóname, lo sé. Aquí estoy, perdóname, lávame, límpiame, Señor. Y Él es fiel y justo, nos dice Primera de Juan 1:9, que si nos arrepentimos de corazón y confesamos a Él nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí no se escapa nada. Nada tan malo que uno piense que puede hacer, se escapa al perdón de Dios, mis hermanas. La gloria sea para Él, porque solo Él la merece. Eso es, como pueden ver, un cambio, ocurrió aquí en el versículo 5, es un cambio de corazón. Inicialmente David dijo, callé, oculté, encubrí mi pecado. Vimos lo que pasó con él físicamente, hasta su cuerpo sufrió, su alma, su cuerpo, hasta que dije, hasta aquí, confesaré mi pecado a Dios, ante Dios. Y Él me perdonó. Y vemos el gozo que se experimenta cuando Dios nos perdona. Es una bendición. Lo confesaré, seré honesto, reconoceré mi pecado ante ti. Fíjense cuántas veces se repite este concepto. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. De esto se trata una confesión, mis hermanas. Una confesión es algo personal, es tuyo con Dios, con tu Padre Celestial. Por supuesto que si tú has pecado contra otra persona, la palabra de Dios también nos anima a que vayamos con esa persona y también arreglemos cuentas. Primero con Dios y después con esa persona a la que hemos ofendido. Pero eso es confesión, es reconocer la verdad, es decir, he pecado. Eso es confesión, he pecado, poniéndote de acuerdo con Dios, dejando de escondernos, dejando de echar esa arenita o esa tierra arriba de nuestro pecado, dejando de ocultarte, dejando de pretender, dejando la falsedad a un lado, dejando el qué dirán, dejando de tratar de impresionar a los demás y a Dios, porque no vamos a impresionar a nadie, mis hermanas, y mucho menos a Dios, porque Él nos conoce tal cual somos. Amén. ¿Acaso no es una necedad pensar que podemos impresionar a Dios si no somos honestas y auténticas? Yo les digo que mientras hacía el estudio yo pensé, bueno, nunca vamos a poder impresionar a Dios y mucho menos si estamos haciendo lo que todo el mundo hace, que es tratando de esconder nuestro pecadito ahí con tierrita, con arenita, esconderlo y guardarlo hasta que, a ver qué pasa. Yo creo que sí realmente
vamos a impresionar a Dios el día que seamos honestas y lleguemos y reconozcamos, sí, he pecado. Right away, como se dice, rápidamente, ahí mismo, después de haber metido el pie, decimos, he pecado, reconocerlo, ser honesta con Dios, ser abierta, decirle, perdóname, Señor. Yo creo que sí se va a sorprender el Señor si lo hacemos ahí, right away, y no lo esperamos como solemos hacerlo muchas, a que pase o a meditar o a ver quién tuvo la culpa y qué se hace y todas esas cosas. Él lo ve todo, mis hermanas, Él lo sabe todo. Y nosotros, sabiendo esto, todavía pretendemos querer esconderle a nuestro Dios nuestras cosas feas que están en el corazón. Pero la sinceridad acerca de nuestro pecado, la verdad acerca de nuestra condición espiritual requiere una confesión. Amén. Requiere una revisión de nuestro corazón y una confesión. Si no, el Señor no va a poder obrar ahí. El terreno se va a quedar duro, seco, que no hay semilla que pueda crecer. ¿Ok? De eso se trata. Dios cubrirá con la sangre de Cristo. No tengas miedo a reconocer un pecado, a confesarlo ante Dios. Porque, hermanas, Él ha muerto por nuestros pecados. Amén. Él ha muerto por nuestros pecados y la sangre de Cristo nos va a cubrir. Y la misericordia de Dios y su perdón, todo aquello que estemos dispuestas a descubrir ante Él. Todo aquello, pero tenemos que ser honestas. Pero aquello que escondemos, Dios se verá forzado a sacarlo a la luz de alguna manera y a exponerlo. Hay muchos ejemplos que podemos poner aquí en nuestras vidas. Yo sé que a veces las relaciones humanas son bien difíciles y experimentamos una y otras cosas y frustración y pecados y conflictos. Y tenemos que cuidarnos y cuidar nuestro corazón porque saben que usualmente hay dos versiones de lo que pasa de un conflicto. Hay dos versiones, una de un lado y otra de otro. Todos los dos lados tienen versiones diferentes. Hay que escuchar las dos versiones porque podemos ser engañadas por Satanás, por esa persona que tal vez Satanás está usando. Y aunque todo va a salir a la luz, uno a veces dice, pero Señor, entonces se van a burlar de mí, me van a pasar por tonta, me van a humillar, me van a hacer esto. No, el Señor se va a encargar si tú eres humilde, si tú eres honesta y tú reconoces tu parte delante de Dios y de esa persona tal vez, y esa persona continúa y no quiere confesar su pecado a Dios y a los demás, el Señor se va a encargar de revelarlo. El Señor se va a encargar de revelarlo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Sacarlo tú a la luz ante Dios o que el Señor lo saque? Uy, Dios me libre. Ahora bien, ¿preferirías? Vamos a ver lo que dice Proverbios 28:13. Vamos a cortar un poquito aquí para poder tener un tiempo después de que es hermoso el tiempo que tuvimos la semana pasada de comunión y de revisión del libro, del estudio de las preguntas y de compartir. Proverbios 28:13 es un versículo fundamental aquí que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Se dan cuenta de todos los beneficios, las bendiciones que trae confesar nuestro pecado? Y eso es algo que nos va a motivar a caminar en la luz de Dios, vivir una vida honesta con Él y transparente, si nos damos cuenta que Dios sabe todo. Y esas áreas escondidas, piensen en su corazón, ustedes en casa, cuando tengan su momento devocional con el Señor, diario, su oración. Piensen, Señor, escudriña mi corazón. Revisa, Señor, alguna área que yo no me he dado cuenta, Señor, pero que tú me quieres mostrar, que yo tengo que mejorar o que tengo que confesarte para que tú me la puedas perdonar, Señor. Muchas veces nos autojustificamos, esto no es tan grave, todo el mundo lo hace, sabiendo bien cuando somos confrontadas por el Espíritu que tenemos que arrepentirnos
de esa cosa, pedir perdón a Dios y cambiarlo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:13. Habla sobre el Dios con el cual nosotros estamos tratando. Este versículo está muy hermoso, dice así: y no hay cosa creada, oculta a su vista, a la vista de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ustedes se imaginan estar desnudas, yo me puse a imaginar sentirme desnuda, totalmente desprovista, de cubiertas, de máscara, de todo, delante de los ojos de una persona, es que pueden ver realmente como tú eres. Ahí no hay que refajo ni nada de eso para aguantar. No, ahí estás completamente al descubierto. Imagínense que así estamos delante de Dios. No lo podemos engañar. Esto es algo que puede ser atemorizante a menos que tú tengas a Jesucristo como tu Salvador. Amén. Eso hace la diferencia, mis hermanas. No tenemos que atemorizarnos cuando pequemos, no tenemos que atemorizarnos de confesar nuestro pecado. Ya les dije, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él dio su vida por nosotros para perdonar. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él las padeció todas. Claro que Él no pecó, esa es la diferencia. Pero Él se compadece de nosotros y Él nos lava con su sangre bendita. Amén. Gloria a Dios por eso. Solo así, de esa manera, nos podemos, como dice Hebreos 4:16, acercar confiadamente al trono de la gracia y recibir misericordia. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué bueno, qué misericordioso. Nuestro sumo sacerdote nos comprende y nos permite acercarnos a Él y obtener su gracia y su misericordia. Si deseas tener la experiencia de un verdadero avivamiento, debes de estar dispuesta a ser honesta, a ir ante Dios. David también escribió, después de su gran pecado, arrepentido, en el Salmo 51:6, le dice a Dios: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Tú deseas la verdad en lo más íntimo en mi corazón. Dios es el que desea, Él anhela, Él insiste en la importancia de la verdad, de que tengamos verdad en nuestro corazón. Así que quiero hacerte una pregunta esta mañana, mi hermana. Quiero hacerles una pregunta. ¿Tienes una relación sincera con Dios? Pregúntatelo honestamente. La palabra sincera me causó aprendí tanto de este fragmento del estudio, porque la palabra sincera, según muchos estudiosos de la Biblia, comentaristas, viene de una palabra latín que se dice sine cerus, sincerus, que significa sincera. Dos palabras, se divide, sincera, o sea que no tiene cera. Es algo maravilloso. Y ella hace una ilustración en este estudio, se hace una ilustración, y muchos más han hecho esta ilustración en otros estudios, relacionada con la imagen de los antiguos alfareros, particularmente aquellos que existían en Corinto. En el Nuevo Testamento, en Corinto, se describe mucho de los alfareros, ¿verdad? Y era muy común, incluso el Señor, hay mucha alusión al alfarero, ¿verdad? Tú eres mi alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo, una vasija nueva, todo esto. Bueno, pues esta palabra se usaba mucho en aquellos tiempos. La alfarería, el construir vasijas en Corinto, era un negocio lucrativo, daba mucho dinero. Era algo especial, porque todos necesitaban una vasija, ¿verdad? Primeramente se hacía la vasija, aprendí esto, luego se colocaba en un horno para que se endureciera, ¿verdad? El barro, y entonces luego de sacarla del horno, el alfarero
de buen prestigio, escuchen esto, el honesto, el alfarero honesto, el de buen prestigio, revisaba la pieza, revisaba bien la vasija de barro para ver si se le había hecho alguna grieta en el proceso del endurecimiento. Y si tenía una rotura, una pequeña grieta, ¿qué es lo que hacía ese alfarero honesto? Pues ellos desechaban la pieza, la vasija de barro, y empezaban a hacer un proceso nuevo desde el principio, comenzaban a hacer otra vasija. Pero imagínense, esto hacía que la pieza de barro que se desperdiciaba era bastante valiosa, ellos perdían su negocio, no les daba, perdían dinero, ¿verdad? Al desechar esa pieza. Entonces, ¿qué hacían algunos otros alfareros que querían ganarse el dinero más fácil? Pues no eran honestos. ¿Y qué hacían? Reducían los gastos y al final estos eran menos respetados. ¿Qué hacían? Tomaban esa pieza que tenía una pequeña grieta y la tapaban con cera, para que nadie se diera cuenta, pero cuando esa persona compraba la pieza con la grieta tapada con cera, llegaba a su casa, la ponía al calor, ¿qué pasaba? Se derretía la cera y se salía todo de la vasija. Había sido estafada esa persona. ¿Se dan cuenta? Eso hacían muchos alfareros. Entonces, ¿qué pasó en Corinto? Que algunos de los alfareros que vendían vasijas, los honestos, ponían un letrero en su tienda, en su negocio, que decía, se venden vasijas sin cera, en latín, sin cera. Imagínense, a simple vista no se veía una vasija cuando era tapada con cera, no se veía, pero cuando llegabas a casa, ¡pum!, se salía todo de la vasija. Entonces, se les estaba acabando el negocio a los alfareros honestos y decidieron poner, aquí se venden vasijas sin cera, sin engaño, ¿verdad? Y entonces los alfareros lo que querían decir es que esta tienda vende vasijas sin cera, son puras, son limpias, son completas, son honestas, no tienen desperfectos. Es interesante la simbología que podemos hacer con nosotros de esa vasija con grietas tapadas con cera, cuando nosotros, nuestro corazón, hay algo feo, algo negro, algo que lo queremos tapar, como los alfareros tapaban con cera esas grietas, una grieta oscura que queremos tapar con cera, pero que al fuego, a la luz de Dios, se derrite y se ve. Entonces, me gustó mucho esta analogía. Y hay otra palabra, una palabra similar en el griego que se traduce también de sincero, que se usa como sinceridad, sincero. Y esta palabra significa juzgado por la luz del sol. O sea que sincera, sincero, también significa en griego juzgado por la luz del sol, literalmente genuinidad probada y comprobada. Fíjense cómo todo está tan conectado. Esta palabra sincero también dice probado a la luz del sol. Cuando una vasija con grietas tapada con cera era probada al fuego, al sol, que es la fuente de luz, de calor, se sabía su estado real. También sincero significa eso, juzgado por la luz del sol. Y también en el diccionario encontré que esta palabra significa libre de marca o culpa al grado de soportar el examen completo del esplendor del sol. Fíjense qué maravillosa es la palabra de Dios, cómo todo se conecta también. Es decir, que cuando el sol brille sobre esa pieza de alfarería, no se verá ninguna rotura cubierta por cera. Amén. Se puede poner bajo la luz del sol y se verá limpia, completa y pura. ¿Y qué significa, les pregunto a ustedes, vivir bajo la luz? ¿Quién es luz? Nuestro Dios es luz. Significa precisamente eso, vivir en la presencia de aquel que conoce nuestros pensamientos. El Salmos 98 dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia.
No existe nada que yo pueda ocultar, nada que yo haya hecho en el pasado, en el presente o que vaya a hacer en el futuro que pueda ocultar de la luz de la presencia de Dios. Su luz es como un reflector que ilumina hasta las esquinas más oscuras y descubre todo lo que hay ahí, toda la suciedad. Él todo lo sabe. Por eso tenemos que ser honestas, porque de todas maneras su reflector, su luz, va a traer a la luz justamente todas nuestras suciedades. Entonces, ¿qué es mejor que traerlas nosotros? Pedir perdón, que Él nos cubra esos pecados y ser encima de eso bendecidas, bienaventuradas, como dice la palabra de Dios. Hay una ilustración que quiero que lean en Primera de Juan 1:5, y ya con esto vamos a terminar por esta parte del estudio. En Primera de Juan 1:5 hay una ilustración muy bonita de qué es la luz. Y la luz es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es nuestro Dios. Y que tiene que ver con Él. Y dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y después sigue diciendo si decimos en el versículo 6 que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, que damos una impresión, hermanas, de nosotras que no es la verdadera. Quizás no decimos una mentira, pero vivimos, tal vez actuamos una mentira. Hacemos una actuación, llevamos puesta una máscara. La palabra griega que significa actor se deriva, fíjense, qué interesante, la palabra griega que significa actor o actuar o llevar una vida que no es realmente la que llevamos, esto se deriva la palabra hipocresía. O sea que actuar es sinónimo de hipocresía, de hipócrita. Hipócrita, hipocresía, es lo contrario a sinceridad. Fíjense qué interesante. Sincera, hipocresía, actuar es lo opuesto a estar en la luz, sincera. Amén. Qué interesante. Así que pensemos en esto. Mentimos acerca de lo que decimos y mentimos algunas veces cuando nos quedamos calladas también. De esta manera pretendemos engañar a Dios y a los demás. El versículo 8 dice, llegamos al punto en que nos engañamos a nosotras mismas. Fíjense esto, lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya hablamos, la clase pasada les dije, tuvimos la experiencia, no la quiero repetir porque no es nada de personal contra esta hermana, pero hay hermanas que lamentablemente tienen una doctrina y enseñan mal la palabra de Dios y vienen de un background, de otra doctrina diferente. Y esta hermana decía, yo no peco, yo no puedo pecar, un hijo de Dios no puede pecar. Imagínense ustedes, la palabra dice que el que dice que no peca hace a Dios, ¿qué? Mentiroso. Y miren lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ok? Tengamos cuidado con esto. Muchas veces pensamos, no, yo no oculto mi pecado, pero muchas veces fíjense que el pecado es algo, es una línea tan fina que se atraviesa tan fácilmente. Satanás nos pone ahí cosas que nos hace creer que son buenas, pero que Dios no las ve de esa manera. Y nosotros nos estamos engañando a nosotras mismas. Por ejemplo, yo no he hecho algo tan malo, yo no soy celosa, no soy orgullosa. Pensamos en los pecados más grandes y grotescos, ¿verdad? Yo no soy infiel, yo no he robado, no he matado, yo no he hecho esto. Pero ¿qué de aquellas cosas, esas zorritas pequeñas que están por ahí sueltas y que decimos, eso es normal? Todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero
cómo lo ve Dios. ¿Cómo ve Dios eso? ¿Lo ve como algo bueno o lo ve como un pecado? Es ahí donde tenemos que hacer el discernimiento. ¿Cómo lo ve Dios? No cómo lo veo yo. Amén. A veces decimos, tengo algunas luchas, pero no como aquel que está por allá, que está metido en el casino o que está en el bar tomando. Yo tengo algunas luchas. No, hermana, esa lucha, si esa lucha ofende a Dios, si esa actitud, si esa obra, si esa acción, si eso que tú estás haciendo ofende a Dios, es igual ante los ojos de Dios que ese pecado que tú estás diciendo que es grande, que tiene el otro, que la viga que estás mirando en el ojo de tu hermano. Esa pequeña pelusa también es pecado. Amén. Así es que tengamos cuidado si decimos que no hemos pecado. Lo peor de todo lo encontramos en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hemos llegado a pensar, a creer que estamos bien cuando nos comparamos con otro que tal vez está, según nuestro criterio, peor que nosotros, pero llega el punto en que nuestro Dios nos convence, nos habla, mira dentro de nuestro corazón y nos dice, el Espíritu nos dice, eres una mentirosa. ¿Verdad? Eres una mentirosa. No es una mentirita blanca, eres una mentirosa. Que nos dice, eres una codiciosa. No, es que todos los niños tienen ese juego. Yo quiero uno para mi niño. Oh, no, todos tienen este carro. Yo quiero uno para mí. O todos tienen el iPhone 15. Yo también quiero uno. Eres una codiciosa, nos dice el Espíritu. Amén. Eres una envidiosa. Oh, no, yo envidiosa no. ¿Cuándo han visto que yo sea envidiosa? Jamás he envidiado nada a nadie. Uy, pero mira qué bonito tiene el jardín mi vecina. ¿Cómo yo quisiera tenerlo así? Eres una envidiosa. Oh, mira los zapatos que tiene la hermana. Me gustaría tener unos así. ¿Y por qué yo no los voy a tener? Yo también los voy a tener. Aunque me quede sin pagar el bill del agua, yo me los voy a comprar. Porque yo quiero tener los mismos zapatos. Eres una envidiosa, te dice el Espíritu Santo de Dios. Amén. Tienes un corazón inmoral. No, es que fíjese que yo por la necesidad que tengo, estoy en este país sola, yo tengo que hacer algo para poder vivir. Y sabe Dios que ese algo sea infringir en contra de las leyes de Dios. Algo que Dios está diciendo, eso no es moral. Pero no, Señor, pero que mira que de qué manera voy a vivir. ¿Confías en Dios? Ponlo a prueba. Obedécelo. Ponlo a prueba. Obedécelo. Pero si decides hacerlo a tu manera y cometer algún acto inmoral, cuando digo inmoral, puede ser en contra de todas las leyes cívicas también de este país o de la humanidad, o todas las leyes puestas por Dios. Señor, no tuve otra salida, tuve que hacerlo. Y el Espíritu te dice, tienes un corazón inmoral. No que aquí, que allá, eres una manipuladora. No que yo lo hago por el bien de mis hijos, por el bien de mi esposo, porque esto tiene que ser así, porque si no, nos va a ir mal en la casa. No que yo quiero que esto se haga de esta manera, porque así es mejor. Eres una manipuladora. Amén. Eres una egoísta. No, yo egoísta, no. Voy a la tienda, me compro 5 vestidos y a mi esposo le compro por ahí un par de medias. Eres una egoísta. No, dice Natalie, no, yo no. Bueno, pero voy a un restaurante, yo solita, me voy con unas amigas y no me acuerdo ni de mi esposo, no le llevo ni un dulce. No, eres una egoísta. Amén.
Eres una orgullosa, ya hablamos del orgullo. ¿Cuántas nos identificamos con el orgullo? Hay muchas cosas que uno no sabe, que ni siquiera le pasa por la mente, que son orgullo. Ya vimos una cantidad de preguntas en esa lista del libro, a ver cuántas marcaron ahí. Yo marqué muchas. Eres una orgullosa, te dice el Espíritu Santo de Dios. No, que yo no lo soy. ¿Quién, yo? No, estás equivocado. Le decimos al Espíritu Santo, estás equivocado. Esto les causará risa, mis hermanas, pero ese es el proceso que ocurre en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando tratamos de encubrir lo que sabemos que es pecado, lo que sabemos que no le agrada a Dios. Ese es el proceso que ocurre en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Quién, yo? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos eso? ¿Quién, yo? Le estamos diciendo mentiroso a Dios. Él nos está convenciendo de pecado. Nos está diciendo, esto no está bien, hija mía. Esto no está bien ante mis ojos. No estás caminando en la verdad. Arrepiéntete. Yo tengo una frase que a lo mejor no debería decirla aquí porque es un poco personal, pero yo tengo una frase con mi esposo que siempre nos reímos y cuando no estamos de acuerdo en algo, yo le digo a él, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y ahí lo hago reír. Y entonces, pues podemos llegar a un acuerdo mejor, ¿verdad? Pues así, arrepintámonos y creamos en el Evangelio, que es la verdad. Amén. Usen esa frase con sus esposos y ya verán que les va a dar resultado. Así que nuestra necesidad fundamental, mis hermanas, nuestra necesidad básica para experimentar el avivamiento es poder distinguir la verdad. Estoy mirando esto a través de la luz de mi Señor, de la verdad de la palabra de Dios, o lo estoy mirando con mis ojos, lo estoy tratando de tapar. Es entender la verdad acerca de Dios, quién es Él y cómo debemos de relacionarnos con Él, de confesar nuestro pecado. Dios dice, lo que quiero es que seas sincero conmigo, sincera acerca de quién eres tú. Sincérate con alguien, sincérate con tu Padre Celestial, acerca de la condición de tu corazón, acerca de esas intenciones con las que tú haces tal cosa o la otra, acerca de cuáles son tus motivaciones para venir a la iglesia, cuáles son tus motivaciones para servir al Señor, cuáles son tus motivaciones para hacer lo que haces. Sincérate con el Señor y asegúrate que si hay algo que no es correcto, una motivación que no es sana, que no es buena, que a la luz de sus ojos no es buena, pídele perdón y Él cubrirá tu pecado. Y abandónalo, nos dice la palabra de Dios, si lo abandonas serás, ¿qué? Bienaventurada. Imagínense eso. Entonces, mis hermanas, ¿estás caminando en la luz? Pregúntate esta mañana en tu mente, en tu corazón, revísalo. ¿Estás viviendo en la luz, en la verdad de Dios? ¿Estás viviendo una vida transparente, honesta, sincera, delante de tu Padre Celestial y de los demás? No puedo mirar tu corazón, ni tú tampoco el mío, pero quien sí lo mira es el Espíritu Santo de Dios. A Él no lo vamos a engañar. Y es el deseo de mi corazón que todas aquí hoy podamos hacer una revisión de nuestro corazón con honestidad, sin mirarlo con nuestros ojos, sino a través de la verdad, de la luz de nuestro Padre Celestial, y hacer esa limpieza de otoño, diríamos ahora que estamos en otoño. Hagan esa limpieza de nuestro corazón. No dejen nada ahí cubierto con polvo. Sáquenlo a la luz de nuestro Padre Celestial y Él en su misericordia nos cubrirá, los perdonará y nos bendecirá. Amén. Entonces, recuerden, esto va a traer este proceso como el de a David. Callé mi pecado, me dolían mis huesos, sufrí,
Sentí todo el peso de tu mano sobre mí. Después lo confesé ante ti, lo traje a la luz, me arrepentí, te pedí perdón, tú me perdonaste, experimenté gozo, alegría, restauración en mi relación contigo. De eso se trata, mis hermanas. Y estaremos entonces con el arado sacando esas raíces y trayendo a la superficie esa tierra buena, fresca, que se puede cultivar, que Dios puede usar para su obra, para su gloria. No lo olviden, que ese es nuestro propósito aquí en la tierra. No es el autosatisfacernos a nosotras mismas. Nuestro propósito en esta tierra es glorificar a Dios con nuestras vidas, es servirle, es amarle, para que otros sepan qué bueno es Dios. Amén. Espero, mis hermanas, que les sea de bendición este estudio y que podemos experimentar la honestidad. Recuerden la vasija sincera. Amén. Oremos para pasar rapidito al grupo. Padre, gracias te damos. Eres bueno, eres maravilloso, Señor. Tú eres fiel y justo y tú nos perdonas, Señor. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser honestas con nosotras mismas, contigo primero, Padre, y con los demás. Encuentra un corazón limpio, Señor, donde tú puedas plantar esas semillas, Señor, que dé fruto para tu gloria, Padre. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros durante toda la semana y ayúdanos, Padre, a trabajar, a arar, a usar el arado en nuestros corazones, Señor. Dios, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.